Ya vimos qué estructura tenía el ADN y qué utilidades tiene. Pero la pregunta es, si todos nacemos de una sola célula, ¿cómo pasa la información de una a la otra? Para eso conversamos con el licenciado Gastón Westergaard. Él nos va a explicar de qué se trata la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir que el ADN se divide? En el mecanismo de replicación del ADN intervienen numerosas enzimas. Una de ellas es la helicasa. La helicasa es la encargada de abrir la molécula de ADN separando las dos hebras. Cada una de las hebras va a servir de molde. Recordemos que el ADN tiene complementariedad de bases. Si acá tenía una T, timina, enfrente tenía una A, adenina. Esa complementariedad de bases es fundamental para entender el mecanismo de la replicación, dado que otra enzima, la ADN polimerasa, va a ir agregando uno a uno los nucleótidos complementarios a su hebra molde. Por ejemplo, donde yo tenía una guanina, va a agregar una citosina. Donde tenía una timina, va a agregar una adenina. Y así sucesivamente hasta terminar la replicación. Sin embargo, hay una restricción. La ADN polimerasa solo agrega nucleótidos en una dirección, 5', 3'. Por lo tanto, una de las hebras va más rápido que la siguiente, que va retrasada. El material genético, o sea, la molécula de ADN, contiene las instrucciones para que cada célula funcione de una determinada manera. En realidad, tiene que ver con la capacidad para que cada proteína sea sintetizada. Pero las proteínas se sintetizan en el citoplasma y las instrucciones están en el núcleo. ¿Quién las lleva de un lugar a otro? Para entender este proceso, vamos a conversar nuevamente con el licenciado Gastón Westergaard, que nos va a hablar de traducción y transcripción. La información genética contenida en los genes dentro del ADN tienen información para fabricar proteínas. Ahora bien, nosotros decimos que somos como somos por nuestros genes. En realidad, somos como somos por las proteínas que nos forman. Tenemos el color de ojos que tenemos por las proteínas que forman parte de nuestra retina, o el color de pelo que tenemos por las proteínas que forman nuestro pelo. Por lo tanto, la información contenida en los genes tiene como fin último la fabricación de una proteína. Pero previo a eso, tiene que ocurrir un proceso, porque el ADN no puede viajar hasta los ribosomas y llevar la información para fabricar la proteína. El ADN está en el núcleo en una célula eucariota o formando un cromosoma circular en una célula procariota. El que lleva el mensaje de cada gen es un intermediario, un ARN, en este caso el ARN mensajero. Y cuando la información del ADN se copia a un ARN, se llama transcripción. La enzima principal encargada de transcribir un gen es la RNA polimerasa o ARN polimerasa. Los genes contenidos en cada biblioteca, en cada cromosoma, cuando se copia a través del proceso de la transcripción, en los eucariotas, o sea nosotros, ese ARN mensajero lleva partes que codifican, o sea que tienen información para fabricar una proteína, llamadas exones, esas porciones, y partes que no codifican para nada, basura, que son los intrones. Por lo tanto, ese ARN mensajero inmaduro, podríamos llamar, tiene que sufrir un proceso llamado splicing, en el cual las porciones que no sirven, no codificantes, deben ser sacadas, cortadas. Por eso ese mecanismo también lo podemos denominar corte y empalme. Cortamos lo que no sirve y empalmamos lo que sirve. Eso que sirve, el ARN maduro, va a ser lo que va a ir a los ribosomas a llevar la información para fabricar una proteína.
Cuando el ARN mensajero sale del núcleo de una célula eucariota, llega a los ribosomas, el lugar físico donde ocurre la traducción, o sea, la síntesis de una proteína. Dentro de los ribosomas, cada ARN mensajero va a servir de molde para la fabricación de una proteína. En esta síntesis proteica, en esta traducción, no interviene solo el ARN mensajero. Como dijimos antes, intervienen los ribosomas, que están formados en parte por ARN ribosómico. Y también son muy importantes el papel que cumple el ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia trae un aminoácido. Recordemos que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, al ir pasando el ARN mensajero por los ribosomas, una larga cadena de aminoácidos termina formándose. Una proteína termina formándose. Y esa, en definitiva, es la función que tenía el ADN, codificar para proteínas. Entonces podríamos decir que el dogma central de la biología molecular es el flujo unidireccional de la información, desde el ADN a la proteína. El ADN se transcribió a un ARN mensajero y el ARN mensajero se tradujo a una proteína. Y ahora, finalmente, ya sabemos qué es el material genético, de qué modo nuestros genes almacenan la información. Y vimos también cómo las instrucciones que están en el ADN se copian en un ARN mensajero hasta llegar a traducirse en una proteína. Pero ¿qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea tan diferente? La distinta composición de proteínas. Es común escuchar que la Argentina es un crisol de razas, como si fuéramos un subproducto mayoritario de la inmigración europea. Sin embargo, hace poco tiempo, el doctor Corach hizo una afirmación que apareció en la tapa de casi todos los diarios. Los argentinos somos más aborígenes que europeos. Naturalmente, necesitamos ir a consultar al doctor Corach para que él explique por qué dijo eso y además qué relación tiene esa afirmación con lo que estamos viendo aquí en Explora y su relación con el ADN, el estudio del ADN. Y esto nos dijo. Se ha considerado y se considera actualmente en forma bastante generalizada que Argentina tiene una composición poblacional derivada fundamentalmente de un componente europeo, dado fundamentalmente por los inmigrantes que surgen desde la época de la colonia, en 1536 en adelante, y con los aportes europeos posteriores que van determinando una población que es, a juzgar por nosotros mismos, la más europea de toda América Latina. Sin embargo, cuando uno analiza información genética contenida en una muestra aleatoria de nuestra población, podemos detectar que esto no realmente se refleja desde el punto de vista científico. Y lo que vemos es, al analizar ADN, que existen marcadores característicos de los grupos amerindios que se encuentran presentes en una proporción notablemente alta. Y por lo menos más del 50% de los argentinos que hemos analizado presentan algún componente amerindio detectable. El hecho de que estos marcadores estén presentes o no, no se correlaciona con un aspecto fenotípico, un aspecto físico. Simplemente vemos, es como una suerte de indicador de origen que nos permite afirmar que las personas que exhiben esta característica provienen de un linaje materno amerindio o un linaje paterno amerindio.